¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a mi canal Biblioteca de Vocaciones. Mi nombre es Germán y en el video del día de hoy te traigo algo muy especial. Hoy vamos a hablar de las colecciones que empecé y no pude completar. A lo largo de mi vida he intentado comprar muchas colecciones. Algunas las he terminado, como por ejemplo la de Filosofía de Gredos, una de mis máximos orgullos. Otras, lamentablemente, no las he podido terminar. De algunas compré una enorme cantidad de libros y solo me quedé al final y me faltan muy pero muy poquitos. Algunas de esas las pude terminar después, usado, comprando usado, muchos años después. Pero fundamentalmente hoy te voy a hablar de una, 2, 3, 4, 5 colecciones. ¿Sí? 5 colecciones que empecé y no pude terminar. De algunas de ellas solo pude comprar unos libros y de otras tengo la mayoría y lamentablemente por distintas razones me quedé sin acabarlas. Antes de empezar, una aclaración. Voy a prescindir de tres tipos de ocasiones. En primer lugar, voy a desistir de colecciones como Los Protagonistas, las cuales fui comprando después de que salieron en las librerías de usados. Estos libros se fueron vendiendo como saldo y yo a lo largo del tiempo fui comprando la mayoría. Son estos que están acá arriba. Me faltan tres o cuatro nada más y los otros los tengo casi completos. Pero esos que me faltan los podré conseguir quizás en un futuro. Entonces no cuenta en este caso esta serie, además porque no la compré mientras iba saliendo. Tampoco voy a nombrarte colecciones como la Biblioteca de los Grandes Viajes, de los cuales solo compré el primero, la coronación del Everest, porque estaba en oferta, pero nunca tuve realmente la intención de completarla. Entonces tampoco cuenta. Ni tampoco la colección de Minotauro de ciencia ficción, de la cual solo hice una elección. Tal vez en el futuro te haga un video contándote por qué compré los 5 títulos que elegí. En este caso, Fahrenheit 451 de Bradbury está entre los libros que quise comprar, pero no cuenta porque en ningún momento tuve la intención de completarla. Las que te voy a mostrar ahora son todas series de libros que empecé con el ánimo allá arriba, por las nubes, que empecé con toda la intención de terminarlas y por razones económicas fundamentalmente me quedé en el camino. Una colección que desde chico me compraban mis padres eran las de Antiojito. Antiojito en los 90 sacó 4 colecciones que iban en bibliotecas, las bibliotecas de oro del estudiante. Las dos primeras de literatura las completamos, la tercera quedó inconclusa, la de historia, y la cuarta también. La de historia la pude completar luego, comprando usados los libros, pero la que nunca pude completar fue la cuarta, que era el Diccionario Enciclopédico Espasa-Calpe. Aquí tenemos, por ejemplo, Biblioteca de Oro del Estudiante, así dice. Esta colección se componía de 52 tomos, de los cuales tengo solamente 37 y los otros nunca los pude terminar. En esa época me las compraban, me acuerdo, mis abuelos, que pobres no pudieron acabar de completarla. Venía la colección de diccionario de Espasa-Calpe y venía aquel libro que se llama Atlas. Aquí está, aquí, ahí, el verdecito. El Atlas referencial del mundo, que ese sí lo pude completar, en realidad no lo completé, lo volví a comprar en el futuro, completo ya, usado, o sea, estaba en una librería, vi que estaba ese Atlas y lo compré. El diccionario enciclopédico Espasa Calpe, entonces de revista Antiojito, me quedó, lamentablemente, inconcluso. Otra de las colecciones que me quedó incompletas es Las grandes ideas de la ciencia. De las grandes ideas de la ciencia solo completé 4 números, los 4 primeros, pero tiene la particularidad de que el número uno se agotó enseguida, el número uno era Einstein y se agotó enseguida. Yo pude conseguir el 2, el 3 y el 4, que te los voy a mostrar ahora. El 2 es Newton y se llama la fuerza más atractiva del universo. El 2 era, perdón, el 3 era Heisenberg, que se llama el principio de incertidumbre. Y el cuarto es Max Planck, que se llama la revolución de lo pequeño, de lo muy pequeño. Tomos 2, 3 y 4 entonces, tapa blanda, de la primera edición que salió de las grandes ideas de la ciencia. Esta colección volvió a salir en tapa dura unos años después, y ahí sí me pude abalanzar sobre el número uno que seguía siendo Einstein el mismo, así que pude comprar esta vez en tapa dura de Einstein el libro que se llama El espacio es una cuestión de tiempo. Las grandes ideas de la ciencia, pude completar nada más
los 4 primeros. Muchos de los libros de esta colección pude comprarlos después en una colección llamada Genios de las Matemáticas, en donde se repetían los mismos autores y los mismos libros, es decir, era el mismo libro con una tapa distinta. Entonces, el mismo libro con una tapa distinta, yo pude comprar, en este caso, la colección completa de matemáticos que algún día te mostraré, que incluía bastantes de los autores de esta colección. Aún así, me quedó inconclusa. Otras de las colecciones que empecé comprando y no pude terminar, creo que es la que más me duele de todas, era una que era muy interesante, que es neurociencia y psicología. Vi mucho psicología, por eso yo, cuando el amigo Cristian de la comunidad me preguntó si quería que me enviara los libros de la colección de psicología u otros cualquiera, yo elegí esa, porque como que me había quedado un poco dolido por no haber podido completar esta. Fíjense qué interesante, les voy a mostrar los 3 números que sí pude completar. Este es el folleto. Venían 3 números, solamente pude completar los 3 primeros. Los 3 primeros, pero fíjense la tapa dura, qué lindos libros. Ven, la primera, Memoria. Somos nuestra memoria. Un libro que justamente trata siempre desde la neuropsicología, analizando científicamente el cerebro, trata de explicar esto, la memoria, cómo funciona la memoria en el cerebro. Y luego tenemos justamente el cerebro y las emociones, que también desde la perspectiva de la neuropsicología trata de entender cómo funciona el cerebro respecto a las emociones. Este libro también, particularmente, este tomo, es muy, pero muy lindo, me encantó, lo compré. Y el número 3 es el cerebro inconsciente, que no tiene este caso que ver con Freud, porque trata de analizar el inconsciente desde el punto de vista científico. Estos libros eran buenísimos. La colección constaba de 60 tomos. En Argentina solo salieron 58, 57 creo, por el tema de la pandemia. Se discontinuó al final. Yo solamente conseguí 3. Ni siquiera he podido conseguir versión digital. Y las he buscado incluso en la página de justamente del distribuidor para ver si había la posibilidad de comprar legalmente los libros electrónicos, si estaban agotados, y no están, no hay caso, esa colección se ha perdido, una pena. Algunos tomos se pueden conseguir, pero no todos. Neurociencia y psicología, entonces, otra de las colecciones que me quedó inconclusa. Una de las colecciones que más me dolió, no porque haya estado muy avanzada al momento de abandonarla, sino porque los tomos eran caros, es la enciclopedia del estudiante de Santillana. La enciclopedia del estudiante de Santillana, yo compré 5 tomos, fíjense que son unos tomazos impresionantes. Esta colección no era barata, era cara. Y yo la encaré creyendo que iba a tener éxito en completarla y no pude. Pude comprar 5 números de 21 y a partir del sexto ya no pude. Me fue mal, no conseguí el dinero. No conseguí el dinero. En esos 15 a 20 días pasaron 2 números y ya se me hizo imposible rastrearlos. Así que te voy a mostrar los 5 que tengo. En primer lugar es Ciencias de la Vida, que es biología, ¿no? ¿Ya? Ciencias de la vida, materia viva, la diversidad de la vida, la función de nutrición, relación y coordinación, bueno, todos temas, salud, genética, biología y ciencias naturales. El tomo número 2 es una historia universal bellísima. Acá está, una historia universal tremenda, tremenda. Por supuesto, miren el índice. Prehistoria, Edad Media, perdón, Antigua, Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea y Mundo Actual. Ese es el índice del tomo número 2. El tomo número 3 es Literatura Universal y yo increíblemente este libro no lo leí. Debería leerlo para el canal, para estudiar literatura para el canal, porque es un libro de literatura universal que justamente habla de los clásicos y los analiza profundamente. Habla un poco de la historia de la literatura. Primero, la mitad del libro se compone de la historia de la literatura, es esa parte verde que se ve ahí, es un poco la historia de la literatura, y la parte azul es análisis de obras, análisis de distintas obras, por ejemplo ahora aquí Ana Karenina de Tolstoy. Este es un libro muy bello, que debería leerlo, pero como que me tiró un poco abajo el hecho de no haber podido completar la colección y que me haya quedado trunca. Ni siquiera esta colección que ya está fuera de catálogo se consigue digital. La busqué y tampoco está digital. El número 4 es tecnología e informática, tal vez el que más
el que ya está quedando un poco más obsoleto, como todo lo que es informática, electrónica, dibujo, estructuras y arquitectura, hardware, comunicaciones, robótica, temática variada, ¿no? Del tomo número 4. Y el número 5 es Ciencias de la Tierra y del Universo. Toca un poco la astronomía y la geología. Es como el estudio de la Tierra y el espacio, y de lo que hay más allá de la Tierra. Este es un tomazo, es un muy buen libro. Tanto el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, todos unos libros más lindos que el otro. Lamentablemente la colección me quedó ahí. Es la enciclopedia del estudiante de Santillana que salió unos 10 años atrás más o menos. Bien, vamos llegando entonces al final y me quedan las dos colecciones más dolorosas de todas, que son aquellas que más cerca estuve de completar. Primero te voy a nombrar una cuyo final no tiene que ver directamente conmigo. Una que lamentablemente constaba de 21 entregas y a partir de la número 14 ya no llegó a Rosario. Las últimas solo se distribuyeron en Buenos Aires o algunas quizá ni siquiera salieron, no lo sé, habría que preguntarle a la gente de Buenos Aires si la colección finalmente se completó. Se trataba de los grandes genios de la literatura, eran 21 clásicos de la literatura. Yo te voy a mostrar un par que tengo acá y te voy a mostrar lo que eran, de Gredos, ¿no? De la editorial Gredos. Por ejemplo, aquí Dickens, las novelas, uno de los tomos de Dickens, Dickens 1, tenía Oliver Twist y Tiempos Difíciles, ¿eh? Dos novelas completas. También venían Historia de dos ciudades, venía David Copperfield y venía Grandes Esperanzas. Y desconozco si alguna más. Después también tengo aquí, por ejemplo, de un español, Pérez Galdós, novelas también. En este caso venía, que venía Tristana, Nazarín, Alma y Misericordia. Alma con H, ¿no? Bueno, Pérez Galdós también en este tomazo. Todos los tomos de esta colección eran así, eran enormes, enormes. Y valían la pena porque eran baratos. A partir del número 13 no llegaron más a Rosario y yo me quedé sin los 8 finales. Me quedó, por ejemplo, la obra de Shakespeare por la mitad. Eran 4 tomos de la obra de Shakespeare. Tragedias, comedias, poesía y dramas históricos. Yo pude comprar solamente el de poesía y el de tragedias, pero me quedaron los otros dos. Y, por ejemplo, me quedé sin el libro de Goethe, Fausto, que la tengo en otra versión, pero no lo tengo en esta. Y bueno, y varios más que no pude completar. Es una pena, no dependió de mí, porque en ese momento yo tenía el dinero para comprarlo, lo que no llegó fue la distribución. Y pedirlas a Buenos Aires salía, ahí sí, eh, un precio imposible de pagar. La última colección que me queda, creo que es la más triste de todas, ya les he hablado varias veces, es esta, Comprende la psicología. Lamentablemente esta colección se componía de 60 números y yo pude adquirir 48. 48. Me faltaron 12 y no me alcanzó. 60 entregas que iban aumentando a un precio exorbitante, el caso esta de Salvat hablo, iban aumentando a un precio incluso por encima de la inflación, un precio muy injusto. Y bueno, terminé lamentablemente abandonando hacia el final de la colección. Yo te voy a mostrar que tengo por aquí, por ejemplo, Freud era el número, los tres primeros te voy a mostrar, pero tengo 48. El uno era Freud, el 2 era Jung, y el 3 era Melanie Klein. Fíjense, tres psicoanalistas, ¿no? Empezaba con psicoanálisis a full la colección, pero había de todo, estaba Skinner, yo los estoy viendo de acá, mirá, tengo Lacan, tengo Sachs, tengo Goldman, tengo Fromm, no, no, Rogers, María Montessori, está hay de todo ahí abajo. La colección era enorme, era enorme. Yo compré 46 y me quedé sin un peso para terminarla. O sea, tenía plata pero necesitaba gastar en otra cosa. Le había encargado dos más al diariero. O sea, el diariero me las guardaba y yo se las iba comprando a la semana. Cuando uno... O sea, esto no se deja de comprar enseguida. No dejas en el número 48 de comprar enseguida. Lamentablemente uno intenta comprar, intenta hacer sacrificios y termina sin poder adquirir los últimos tomos. Pero no es que uno decide llegar hasta el final y no completarla. En mi caso, lamentablemente, yo me empecé a trazar con el del puesto de diarios, me empecé a trazar con la señora que me los guardaba, hasta que un día fui y le dije no puedo comprarlos más.
Ella tenía 2 tomos que ya me había reservado, tenía 4 en realidad. Intentó devolver los 4, solo le recibieron 2. Los otros 2 estaban demasiado atrasados para que se los recibieran. Tuve que comprárselos por la fuerza, digamos, lo cual hoy, que ya pasó todo eso, lo agradezco, ¿no? Ojalá hubiera podido comprar los 4 en ese entonces, pero realmente lo necesitaba el dinero, así que tuve que devolverlos y me faltan 12. Tengo 48 de 60. En algún momento podría hacer un video mostrándote los 48 tomos que tengo y los 12 que me faltan, pero es que tengo tanta bronca que con esta colección que no quiero mira, ni hacer publicidad. Antes de irme, una última cosa. Biblioteca Cristiana. En realidad esta colección no la compré yo, sino que mis abuelos, cuando yo era chico, adquirieron los 2 primeros números y luego yo conseguí uno más. Mi historia con la religión es así, yo fui una persona creyente de niño, luego de adulto dejé de serlo, hoy no soy creyente. Aún así me han quedado buenos recuerdos de mi época de feligrés, de persona creyente y de practicante de la religión, y este tipo de libros a mí me gustan. Me entretiene leer cosas de teología, me gusta mucho. En primer lugar porque considero que la mitología cristiana es tan interesante como la mitología griega, romana o de donde sea, china, hindú, árabe, lo que sea. Y segundo lugar porque es mis raíces. Yo tenía justamente abuelos católicos que me legaron estos libros. Más allá de lo que podamos o no pensar de personas como Juan Pablo II, el escritor de este libro, no puedo negar que me hubiese gustado tener esta colección completa y que me hubiese devorado y leído los 60 libros sin pensármelo. Tengo entendido que en España hay mucha gente que la compró, en Argentina no sé si terminó de salir, yo era muy chico cuando salió esta colección, pero me frustra tener solamente 2 de estos libros. El primero era este de Juan Pablo II, Carta a las familias, Carta a los jóvenes y Carta a los niños. El segundo era de la Madre Teresa de Calcuta, se llamaba Se trata de amar mucho. Se ve que mis abuelos lo prestaron y lamentablemente desapareció, una pena, no tengo ese libro. Pero en cambio sí conseguí luego de André Frossard, este que se llama Dios existe, yo me lo encontré, que es un ensayo sobre el camino de encontrar y perder a Dios. Bueno, algo que este señor André Frossard dice que se lo encontró. Bien, yo lo perdí en mi vida a Dios. Esta biblioteca cristiana no está ni siquiera en la municipal de Rosario. Tal vez alguna institución cristiana lo tenga. Sería muy bueno que, aunque sea, subiera estos libros en versión digital para que se puedan descargar y leer, porque ya hoy esto no se encuentra por ningún lado. Lo he buscado para comprar algún libro más y no lo he encontrado. Muy bien amigos y amigas, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Espero que les haya gustado, que la hayan pasado bien hablando un poquito de libros acá, charlando un poquito de libros. Déjame un comentario con las colecciones que vos no pudiste completar o aquellas que sí pudiste completar. Dale like al video si te interesó, suscribirte y de apoyar nuestro proyecto porque hablamos de libros y tenemos una hermosa, hermosa comunidad. Muchas gracias, ustedes la hacen. Si te gustan los libros clásicos, no dejes de ver nuestro video, la de las novelas eternas, en donde analizamos toda la colección uno por uno de los 70 tomos. Y si no, aquí abajo el libro que YouTube dice es el que más te gusta de los que tenemos en el canal. Yo me voy y nos estaremos viendo en el próximo video. Chao.